Bien, tras haber pasado sobre un poco de la historia, el uso de los sistemas operativos, características, vimos también la parte de procesos, algoritmos de planificación de procesos y un pequeño taller sobre cómo redactar indicadores. Es el momento de hablar de sistema de archivos. Para hablar del sistema de archivos, eh, hay que hablar un poco sobre administración de la memoria para poder entrar de lleno con ellos. De hecho, la parte de administración de memoria es más pesada que sistemas de archivos, porque si ya entendemos qué pasa con los procesos y cómo funciona la administración de la memoria, ya la parte de administración de archivos yo lo veo como un mero formalismo de que, ok, tenemos esta secuencia de bits almacenadas y hay que distribuirlas, pero si ya sabemos cómo hay algoritmos para planificar procesos y cómo hay algoritmos para mover por los buffers la memoria, esos procesos a través de la memoria, pues ya la parte de archivos se entiende mucho más simple. Entonces, vamos a comenzar, obviamente, con eso, con administración de la memoria. Dijimos que íbamos a extraer en procesos todos los programas en ejecución. Pues bien, de memoria hablamos cuando teníamos el repaso de los componentes de taller. Lo importante acá es que recordemos que hay una brecha o hay algo importante sobre el almacenamiento de gran tamaño y la rapidez. Si usted tiene una memoria RAM muy pequeña, pues tiene que estar haciendo muchos viajes de ida y vuelta al disco de almacenamiento. Si tiene una memoria muy grande, pues entonces es más el espacio en el que tiene que buscar. Recordemos, y esto es parte del contenido de taller, de que nosotros tenemos el procesador. Ese procesador tiene memoria interna y tiene unos buffers de datos hacia la memoria RAM. Y la memoria RAM lo que hace es que agarra información del almacenamiento, ya sea un disco de estado sólido, un disco híbrido o un disco duro. Entonces, para que el procesador no tenga que venir a buscar al almacenamiento secundario, el procesador busca la información, las variables de los procesos dentro de la memoria RAM, porque es más fácil buscar en 8 gigas que buscar en 1 tera. Entonces, para eso sirve memoria RAM y eso ustedes ya lo manejan muy bien. En cuanto a los discos MM2, discos de estado sólido o la tecnología de Intel Optane, pues a la larga es eso. Tener a la mano de una manera más fácil la información para los procesos en la memoria RAM. Ok, los sistemas operativos deben gestionar los recursos de memoria a fin de facilitar la mejor experiencia de usuario sin tener que sacrificar calidad e integridad de los procesos. La parte del sistema operativo que se encarga de la jerarquía de memoria se conoce como administrador de memoria. Su trabajo consiste en llevar el registro de la memoria en uso. Sí, yo tengo 2 GB de RAM, 4 GB de RAM, 8 GB de RAM. ¿Cuánta de esa RAM está libre? ¿Cuánta de esa RAM está en uso? Tengo que poder asignar memoria de la que está disponible a los procesos. El sistema operativo carga. Ustedes saben que es una de las maneras de crear procesos. Arranca el sistema operativo, crea varios procesos. Esos procesos se cargan en RAM y hay espacio libre. Luego alguien quiere abrir una aplicación, queremos abrir la calculadora, queremos abrir un software para edición fotográfica. Pues, ¿cuánta de la memoria que está disponible se la vamos a asignar a este nuevo proceso? ¿Y cuál? Finalmente, hay que actualizar los segmentos de memoria. Es decir, si un proceso ya terminó, hay que liberar ese espacio para que quede disponible para el siguiente proceso. Esas aplicaciones de libera la RAM de tu máquina, libera la RAM de tu celular, sí, liberan la RAM, pero inmediatamente la vuelven a cargar con todos los procesos que necesiten memoria RAM. Espacio de direccionamiento. Si nosotros no tenemos cuidado, los procesos podrían estropear el sistema operativo al reescribir segmentos de memoria crítico. Y eso nosotros lo vimos con condiciones de carrera. Por ello, es necesario considerar un control sobre la memoria. El espacio de direcciones es el conjunto de direcciones que puede utilizar un proceso para direccionar la memoria y en general cada proceso posee un espacio de direcciones propio. En ocasiones, uno o más procesos pueden compartir su espacio de direcciones. Viéndolo de manera simple, recordemos un curso de metodología o de lenguajes de programación 1.
Ustedes creaban un pequeño programa en el que este programa iba a sumar dos números. Entonces, este es el programa de suma, por ejemplo. Y luego nosotros aquí tenemos Word, porque estamos escribiendo un informe o porque lo dejamos abierto, no importa. Entonces, nosotros, cuando nosotros creamos este programa de suma, nosotros declaramos variables. Número 1 y número 2, por ejemplo. Número 1 y número 2. Ya sabemos que estas variables pertenecen a este proceso. Entonces, estas variables necesitan espacio en memoria RAM. Lo mismo Word. Word tiene sus propios espacios su propio espacio de direcciones porque tiene sus variables propias. ¿Qué documento está activo? ¿Qué plugins son los que están activos? La configuración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el planificador envía un proceso de la cola de listos a ejecución, las variables de ese proceso se tienen que cargar en RAM o se tienen que llevar a la caché o a registros del procesador para poder hacer las operaciones. Y entonces era lo que nosotros hablábamos de en la conmutación tener que cargar todo lo propio de cada proceso listo para el procesador. En este caso ya sabemos que lo cargamos en RAM. Algo que necesito que vayan pensando desde ahorita es que ustedes, por ejemplo, pueden decir, esta variable, y aquí tenemos archivo, tenemos una variable que se llama archivo. Esta variable está en la posición 1 del espacio de direcciones del programa de suma. Y esta variable está en el espacio de posición 1 del espacio de direcciones de Microsoft Word. Si se ven, perdón, si se fijan, ambos utilizan el espacio 1. La memoria RAM como tal también tiene un espacio de direcciones llamado 1. Entonces la pregunta es, cuando yo le digo al procesador, traiga el valor grabado en el espacio de memoria 1, ¿a quién se refiere? A 1 de la memoria RAM, a 1 del espacio de direcciones del programa para sumar o a 1 del espacio de direcciones para, en este caso, Microsoft Word, o vaya, utilicemos LibreOffice, el de LibreOffice. ¿A cuál de los unos, a cuál se va a dirigir? El espacio, bueno, y en la parte de compartido, digamos que nosotros estamos trabajando en LibreOffice y estamos trabajando en un software de presentaciones. Estamos en Prezi. Entonces, nosotros, no, en Prezi no, pongamos que estamos en LibreOffice y en Word. Que como yo pido los trabajos en LibreOffice, los hacen en Word y después solo le dan copiar y le dan pegar. Entonces, sí, me doy cuenta. ¿Qué pasa en este caso? Cuando ustedes le dan copiar, ustedes utilizan el clipboard. Ustedes utilizan un espacio en común. Entonces, ustedes cuando le dan copiar a un programa, aquí tenemos el LibreOffice, cuando le dan copiar a la información de este programa, eso se almacena en una parte de la memoria que es compartida. Entonces, en cualquier lugar que usted le dé pegar, pues va a agarrar lo que tenga en el portapapeles y lo va a pegar, sin importar de quién haya salido. Lo mismo pasa con las imágenes. Entonces, como ven, hay espacios de memoria, espacios de direcciones propios de cada proceso y hay espacios de direcciones que corresponden a espacio compartido. El espacio de direcciones, recuerden, es el conjunto de direcciones que puede utilizar un proceso. En ocasiones, dos o más lo comparten. Asignar segmentos de memoria diferentes a diferentes procesos parece una buena solución. Sin embargo, hay que considerar que cada proceso ignora realmente dónde se encuentra. Y un aumento en n direcciones de memoria podría dirigirlo a segmentos de memoria de otro. Por ello, se han creado registros que se llaman base y límite. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo la memoria RAM. Entonces, digamos de que yo necesito asignar a mi programa de suma 1 mega. Por decir algo, 1 mega son 1024, ya lo conocen, 1024 bytes. Entonces, asigno 1024. Entonces, la memoria 1 del programa de suma está en el espacio 1 de la memoria RAM. Sí, yo sé que en arreglos empezamos con 0, pero esto es con fines didácticos. Luego, cuando yo cargo otro proceso, no lo voy a hacer encima del espacio físico de memoria RAM que yo he destinado a sumar,
sino que voy a agarrar cualquier otro espacio. Digamos que agarro del kilobyte 2000 en adelante. Entonces, cuando yo digo del 2000, en realidad el espacio de memoria 1 es físicamente el 2001. Entonces, eso es lo que la gente hacía. Asignaba espacios de memoria para decir, de este lugar a este lugar, de esta base a este límite, se lo voy a asignar a este proceso. Lo que nos dice, consecuencia lógica, que el límite de un proceso marca la base del siguiente. Al primer proceso se le asigna un sector de la memoria que sería su base y un sector final denominado límite. Todos los sectores entre esos variables corresponden al proceso, de manera que el siguiente proceso tendrá como base el límite del anterior y un límite propio que será base del siguiente. Y esto continúa hasta que se acaba la memoria. Una desventaja de la reubicación de registros usando base y límite es la necesidad de realizar una suma y una comparación en cada referencia. Los procesadores hacen las comparaciones con rapidez, pero las sumas son lentas debido al tiempo de propagación del acarreo, a menos que ya tengamos circuitos especiales de suma. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Acordémonos que con los algoritmos de planificación, nosotros estamos conmutando procesos. Entonces yo digo, mi proceso 1 era el mismo programa que suma dos números, es el que está activo. Pero de repente yo quiero escuchar algo en Spotify y necesito llevarme ese proceso a que se ejecute, a darle prioridad. Yo tengo entonces que guardar el estado de este proceso, tengo que guardar el estado donde me quedé y tengo que cargar el de este a memoria. Eso ya es procesamiento, ya es tiempo de proceso que nos está consumiendo. Digamos que ya no quiero escuchar Spotify y me cambio para YouTube. Entonces, el hecho de crear un nuevo proceso, la pregunta es, ¿la memoria asignada a este proceso dónde va a ir? Ah, bueno, tengo base, tengo límite, tengo base, tengo límite. Ok, entonces el límite de este me sirve para la base de este y luego tengo un nuevo límite. Y ese cálculo de estar viendo la límite y el base de cada uno, pues también es procesamiento. La computadora no solo pierde tiempo, invierte tiempo, digamos mejor, en seleccionar el proceso que tiene que ejecutarse con el planificador de procesos, sino que también tiene que invertir un tiempo en el control de la memoria, en movilizar a través del buffer los datos del proceso para que pueda ejecutarse de manera adecuada. Eso nos lleva al concepto de intercambio. Los sistemas operativos de propósito general realizan una carga considerable de procesos y es posible, perdón, que tiene el espacio solo para ella y pone música y no sé si se escucha. Espero que en YouTube no vayan a limitar el video por eso, pero bueno, es posible que en algún momento nosotros podamos agotar la memoria, ocasionando una sobrecarga. Entonces, vean, yo tengo una memoria RAM, digamos que yo tengo una memoria de 2 gigas, carga el sistema operativo y reserva un propio espacio de memoria RAM, digamos medio giga, me queda giga y medio para otros procesos. Estoy haciendo una edición de video y aparte, bueno, estoy renderizando un video y estoy recibiendo clases. Entonces, estoy recibiéndolo con Teams, que ocupa bastante memoria RAM. Y estoy navegando en Chrome, que ya sabemos que Chrome consume demasiada memoria RAM, aunque ya han dicho que eso lo van a corregir en estos meses. ¿Qué es lo que pasa? Los 2 gigas son insuficientes. La memoria se satura. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que liberar memoria RAM y para ello, pues tengo que sacar de memoria RAM y llevármelo a otro lugar de almacenamiento y luego tengo que regresar de ese lugar de almacenamiento a cargar las cosas en memoria RAM. El intercambio consiste en eso, en llevar cada proceso completo a la memoria, ejecutarlo durante cierto tiempo y luego regresarlo al disco. De esta forma liberamos la memoria principal manteniendo solo los procesos que no estén inactivos. Cuando ustedes ven lenguajes de programación, la parte de recolectores de basura, uno crea muchas variables, uno termina la ejecución, pero ¿y qué pasó con la variable? O ustedes descarguen un archivo muy grande, por ejemplo, de unos 2 gigas, utilizando un navegador que no diré nombre,
quieran volverlo a descargar y luego utilicen un descompresor o algo, le va a decir, la memoria está agotada, la memoria está llena. Hay mucho proceso cargado en memoria RAM. Hay que liberarla. En la figura 1, porque ahora les voy a poner una figura, vamos a ver ejemplificado el concepto de intercambio, visto únicamente desde el punto de vista de memoria RAM. Porque es que hay intercambio de memoria RAM en la memoria RAM y hay intercambio de memoria a disco, que es estar moviendo las cosas más adelante, que lo vamos a ver casi al final de la presentación. Los procesos A, B, C y D son ejecutados en memoria, pero en determinado momento no van a caber juntos, por lo que algunos salen para que otros puedan entrar. Entonces veamos, esta es la memoria. Este rectángulo grande que ustedes tienen aquí, esta barra es la memoria. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué dice la imagen? Esta es la memoria. Entonces, vean, siempre reservo un espacio de la memoria para el sistema operativo. En todo momento, el sistema operativo está en ejecución. Entonces, le respeto su espacio de memoria. Comienzo cargando el proceso A. Entonces, de la memoria que está disponible, le asigno un poco al proceso A. Aparece el proceso B y de la memoria disponible le almaceno al proceso B. Luego, sigue avanzando el tiempo y se crea un proceso C. Se crea un proceso C y yo le asigno espacio, pero el proceso A está bloqueado. Si está bloqueado, lo tengo que sacar de la memoria RAM porque mi RAM es poca. ¿Por qué? Porque luego llega el proceso D. Y vean, el proceso D no cabe en el poco espacio que me quedó de A, B y C. Entonces, saco el proceso A para poder meter el proceso D. Y esto es intercambio. Sigue avanzando el tiempo y el proceso B termina, entonces termina y yo lo podría dejar aquí. Pero hay una interrupción porque el proceso A vuelve a ser conmutado, pero el proceso A no cabe acá ni cabe acá. El proceso D está activo y el proceso C está listo porque se va a activar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como este está inactivo, como está bloqueado, lo saco y ya tengo suficiente espacio para volver a cargar un proceso A. Y esto es lo que pasa permanentemente con la memoria principal. Ustedes váyanse al administrador de tareas y vean el porcentaje de uso de la memoria. Los nuevos sistemas operativos ya se lo muestran de manera gráfica. Lo podemos ver al final. Bien, se procura asignar espacios consecutivos. ¿Por qué? Porque es más fácil. Pero en ocasiones quedan huecos, por lo que el sistema operativo incurre en un proceso llamado compactación de memoria para unir los segmentos ocupados y dejar los segmentos libres. Sin embargo, esta técnica consume CPU, por lo que no se hace con frecuencia y no es recomendado hacerla. Vean acá, sí, yo pude perfectamente haber llevado el proceso B hasta esta parte y el proceso C hasta acá y dejar como en esta parte de aquí todo el espacio ocupado primero y todo el espacio libre después. Pero eso implica que yo tengo que estar moviendo por espacio de memoria. La que estaba en la posición 100, ahora va a estar en la posición 1. La que estaba en la posición 200, ahora va a estar en la posición 100. Y tengo que estar moviendo, tengo que estar movilizando. ¿Y eso quién lo hace? Pues lo hace el procesador. El procesador tiene el control a través de los buses. ¿Y qué? Pues estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo que podría aprovechar en ejecutar un proceso, en tener que compactar la memoria para que caigan más procesos. Como verán, antes, cuando los procesadores solo tenían un núcleo y la memoria era limitada, la velocidad de las computadoras, pues, les estábamos pidiendo mucho. Y ahora nosotros solo vemos que empieza algo a cargar y nos desesperamos. Y bueno, así sucede, ¿no? Va mejorando la tecnología. Si los procesos siempre se mantuvieran del mismo tamaño, sería fácil trabajar con ellos, porque asignamos espacios consecutivos y bueno, pues yo ya sé que si se liberan es mucho, incluso más fácil de compactar. Pero por algún motivo propio del proceso, él puede requerir más memoria. Entonces, el sistema operativo tiene que procurar a un proceso que ya le había asignado memoria, asignarle aún más. Si no hay un segmento adyacente, pues tengo que compactar memoria para poder darle espacio consecutivo al proceso que me está pidiendo más.
Una práctica común para evitar el desperdicio es la compactación de memoria, el desperdicio que se da con la compactación de memoria, es asignar más memoria de la que requieren, por si en algún momento llegase a requerir, tuviese suficiente memoria para poder usarla. Este espacio de crecimiento reservado para un proceso puede disponerse como memoria continua hacia arriba, aumentar el límite o dejarlo en un espacio dinámico en la parte de en medio. Eso ya dependerá del programador. Asignar memoria dinámica requiere de una gestión de la misma por parte del sistema operativo. Usualmente hay dos maneras para asignar memoria dinámica: administración de memoria con mapas de bits y administración de memoria con listas enlazadas. Veamos primero esta parte de cuando un proceso le ha asignado memoria y necesita crecer. Entonces vean, este es el proceso A. Entonces, en vez de asignarle solo lo que necesita el proceso A, le asigno mucho más por si en algún momento tiene que crecer. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes programan con listas enlazadas, no saben al final cuántos nodos van a tener. Entonces, en un inicio yo trabajaba con arreglos y decía tamaño fijo y ya, pero ahora yo no sé. Y si ustedes recuerdan los celulares, cuando al inicio uno le compraba, bueno, no sé porque ustedes están muy jóvenes, uno decía, puede almacenar hasta 100 contactos, puede almacenar hasta 500 contactos. Y ahora en cuanto a contactos le dice virtualmente infinito. O si ustedes tienen reproductores de MP3 para los radios, ustedes van a ver que solo les permiten N cantidad de carpetas. Y dentro de cada carpeta, aunque ustedes pongan muchas canciones, solo les reproduce un número fijo. ¿Por qué? Porque así están asignados los bloques. Entonces, digamos, yo solo puedo tener 43 archivos en cada directorio. Entonces, en raíz tengo 43, pero cada una dentro de ellas puedo tener 43. Pero si yo pongo entonces 100 carpetas o 100 canciones en raíz, no me la detecta y me dice, no, porque solo vas a estar escuchando las mismas 43 porque solo ese espacio fue el que se dio. Entonces, yo le doy espacio para crecer justo cuando termina el que realmente usa, y lo mismo pasa con el B, o lo dejo en medio. Hay una pila, ¿se acuerdan de las estructuras de datos? Pilas, colas, listas enlazadas. Bueno, están los datos del programa y hay una pila en la cual yo voy vaciando y voy llenando los datos, y si llego a necesitar más, pues ya dejé suficiente espacio para poder crecer. El espacio que aquí dejo al final, aquí lo dejo en medio para ser asignado de manera dinámica. ¿Ok? Bien, regresemos entonces con esto. Es administrar memoria con un mapa de bit. Y de verdad espero que podamos entenderlo de una, porque hay algunas personas a las que sí se les ha complicado un poco. No sé si es que no me doy a entender, pero bueno, la ventaja es que va a estar grabado y pueden regresar en cualquier momento. Consiste en segmentar, dividir la memoria en unidades tan pequeñas como unas cuantas palabras y tan grandes como varios kilobytes, y para cada unidad de asignación hay un bit correspondiente en el mapa, que es 0 si la unidad está libre y es 1 si está ocupada, o lo contrario, depende del programador. La figura que voy a mostrar a continuación, que es figura 3, ejemplifica esta asignación. En la parte A vamos a ver los procesos y vamos a ir viendo los huecos y los espacios llenos. La parte B de la figura me muestra los bits correspondientes, y en la parte C ya veo la asignación por listas enlazadas. Pero con listas enlazadas no nos metamos ahorita. Vean, esta es la memoria. Esta parte de acá, la memoria, imagínense un módulo de memoria RAM, y cada una de estas dimensiones, cada una de estas pequeñas dimensiones son las divisiones o la segmentación que yo he hecho. Digamos que esta es una memoria de 100 megas, ¿ok? Esta es una memoria de 100 megas, y cada uno de estos espacios es un mega. Aquí tengo un mega, aquí tengo un mega, aquí tengo un mega, ¿ok? Entonces, lo que yo hago es que creo un mapa de bit. Esta parte de aquí abajo es el mapa de bit. El mapa de bit tiene tanto elemento como segmentos tenga la memoria RAM. Y aquí es donde se complica un poco. Entonces yo digo, piensen lo siguiente. Si yo tengo una memoria de 100 megas y la divido en segmentos de 1 mega, en segmentos de 1 megabyte,
Mi mapa de bits va a tener 100 espacios. Pero si yo tengo esos 100 megas y los divido en segmentos de 2 megas, entonces mi mapa de bits ya no tiene 100, solo tiene 50. Porque un espacio del mapa de bit, un espacio de acá, un bit del mapa de bit, si los divido en segmentos de 1 mega, corresponde a un espacio. Pero si yo lo divido en segmentos de 2 megas, vean, 1, 2, 1, 2, digamos que las líneas rojas es dividirlo en 2 megas, ven, aquí solo tengo 3. Divididos en 2 megas, yo tengo un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos. Divididos en 1 mega, yo tengo 6. Si yo deseo dividir la memoria en segmentos de 4 megas, pues hombre, en segmentos de 4 megas, entonces esto solo sería un segmento del mapa de bit y ya no tengo 50. Ya lo he dividido, ya tengo mucho menos. Entonces, básicamente es eso. Tomo la memoria y la divido en segmentos y luego creo un mapa donde cada uno de los espacios corresponde a un segmento de la memoria RAM. Entonces, veamos esta figura, analicémosla un poquito. Yo tengo la memoria, ¿bien? Yo tengo mi memoria y tengo el proceso A. El proceso A, podemos pensar que es esta parte de aquí. Si ustedes se fijan, hay un hueco antes del proceso B, pues se crea el proceso A y se le asigna a memoria. Se le asignan 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Entonces, en mi mapa de bit, que es la matriz de relación de segmentos, esos primeros 5 espacios yo les coloco 1. Este segmento está lleno, este segmento está lleno, este segmento está lleno, y vamos, no me van a hacer hacerlo con todos. Luego, yo tengo espacios vacíos. Los espacios vacíos yo los identifico con un 0. Luego, espacio lleno es 1, espacio vacío es 0. Vean, yo tengo mapeada, yo tengo un mapa de mi memoria utilizando un mapa de bit. ¿Qué significa? Que si yo creo un nuevo proceso, digamos que quiero crear el proceso M, y este proceso M necesita 2 bits, dos segmentos de memoria, ya no hablemos de bit, 2 segmentos de memoria, yo empiezo a recorrer. ¿Está vacío? No. 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 ¿Está vacío? Sí. El siguiente está vacío también. Como tengo 2 segmentos vacíos, meto mi proceso acá, meto el proceso aquí y cambio estos ceros por 1. Entonces, digamos que ya metí un proceso acá y viene otro proceso y ese proceso también ocupa 2 segmentos. En vez de ir a revisar toda la memoria, yo mejor reviso los segmentos. Entonces yo digo, este está lleno, 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 este está lleno. Este está vacío, magnífico. Este está vacío. Y el siguiente está lleno. Oh, demonios, qué mal. Porque yo necesito 2 segmentos. Sigo recorriendo el mapa de bits hasta que yo encuentre segmentos consecutivos como segmentos requiere mi proceso. Coloco mi proceso ahí y transformo esto en 1. ¿Qué es lo que pasa cuando uno termina? Digamos que termina el proceso C. Entonces tengo que convertir en ceros esta parte de acá. Si yo compacto la memoria, dejo todos los unos pegados y todos los ceros al final. Entonces, de nuevo. Digamos que este mapa de bit corresponde a haber segmentado mi memoria en grupos de 2 megabytes. Así, eso es solo un ejemplo. Entonces, aquí hay 2 megas, aquí hay 2 megas, aquí hay 2 megas, aquí hay 2 megas, aquí hay 2 megas. Entonces, viendo esta analogía, digamos que el proceso A, cuando se va a crear, el proceso A requiere 10 megas. Esto es originalmente lo que requiere el proceso A. O sea, el proceso se está creando
Entonces yo digo, estoy dividiéndolo en unidades de 2 megas, necesito 5 segmentos. Y al inicio todo está en 0. Entonces agarro 5 segmentos consecutivos y los convierto en 1. Luego viene un proceso B y digamos que el proceso B requiere 2, 4, 6, 8, 10, requiere 11. Digamos que requiere 11 megas. Como yo lo estoy agrupando de esta manera, si yo solo le doy 5 segmentos, tengo 10 megas. Pero si yo le doy 6, tengo 12. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desperdiciar 1 mega. Le asigno 6 y solo estoy utilizando 1 de este segmento de acá. Pero es que no me importa desperdiciar, porque es más eficiente revisar esto que revisar esto. Vean, si yo tuviera que ver los 10 espacios de este, yo haría, ¿este está vacío? Sí. ¿Este está vacío? Sí. ¿Este está vacío? Tendría que hacer 10 comparaciones. Pero si yo los tengo en grupos de 5, en vez de hacer 10 comparaciones, solo hago 5. Imagínense cuando ya la tengo toda llena y necesito un proceso de 4 y empiezo. ¿Estos 10 están libres? No. Luego, ¿estos 2 están libres? Sí. ¿Y estos 2 están libres? Sí. Pero si los tengo segmentado en 2, no hago 14 comparaciones. Hago 6. Hago 6 comparaciones y de 6 a 14, vamos, es la mitad de tiempo. Retomando esto, ustedes a veces van a descargar archivos de internet que en internet les dice que tiene un tamaño y cuando usted lo descarga en su computadora le dice que tiene otro. Sí, eso tiene que ver con administración de archivos, pero aquí pasa igual. Uno segmenta en bloques la memoria y los bloques en los que está dividida la memoria del servidor no coincide con el sistema de archivos que usted tenga. Entonces también pasa cuando usted mete archivos en una USB y le dice, ocupa tantos bytes. Bueno, realmente no es que ocupa tantos bytes, pero como los bloques miden tanto, pues voy a ocupar tantos, aunque me sobre alguno. Y así es mapa de bits. Digamos entonces que yo no los quiero agrupar en bloques de 2 megas, sino que los quiero agrupar en bloques de 4 megas. Entonces vean qué genial, porque entonces necesito 4, 8, 12 y el proceso A queda en estos 3. Ojo, solo ocupaba 10 y le di 12, se desperdiciaron 2. Pero ¿cuántas comparaciones tengo que hacer para el siguiente? Entre más grande segmento yo la memoria, hago menos comparaciones, pero hay mucho desperdicio. Y entre más pequeño hago yo los segmentos de memoria, hago más grande la tabla de bits, entonces no tiene sentido. Porque si mi memoria tiene 1024 megas y yo voy a agruparlos en bloque de 1 megas, pues miren, la memoria tiene 1024 y el mapa de bits tiene 1024, esto es una pérdida de tiempo. Mejor me voy directamente con la memoria, porque luego yo tengo que traducir esto a qué espacio de memoria simboliza acá. Porque vean, pasaba con esto, que este ocupa 12, perdón, este ocupa 11 y le doy 12. El siguiente no está ubicado en la posición 12, está ubicado en la posición 13, porque aunque este ocupa 11, le di 12. Entonces, esa pérdida de tiempo que también incurre en el proceso, si las mapas de bits tienen exactamente el mismo tamaño que la segmentación de memoria, pues no tiene sentido hacerla. El tamaño de la unidad de asignación es cuestión de diseño. Entre más pequeño, lo que yo les mencionaba, mayor será la cantidad de bits. Entonces voy a perder más tiempo en leerla. Puedo hacer perder el tiempo de bits. Sin embargo, con una unidad de diseño como 4 bytes, 32 bits, solamente requiero un bit en el mapa matemáticamente 32 a la n. Entonces ocupo n bits. Esa ya es la conversión. Que cuando ya le pongo matemáticamente cuántos n es la cantidad de elementos en el mapa de bit y este es el factor por el que lo voy a compartir, por el que lo voy a multiplicar. Entonces 32 por n me da la cantidad total que estoy mapeando. Aunque parece una buena opción, el problema está cuando entra un proceso nuevo, ya que tengo que buscar en el mapa de bit tantos espacios vacíos como unidades de almacenamiento requiere el proceso. Esa búsqueda en el mapa de bit es una operación lenta. De nuevo, porque yo estoy aquí
Yo necesito, aquí tengo 3, aquí tengo 2, aquí tengo 3. Digamos que yo creo un proceso F que necesita 2. Entonces vean, ¿está vacío? No. 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 ¿Está vacío? Sí. ¿También está vacío? Sí. ¿Vacíos consecutivos? 2. ¿Me cabe? Sí. Lo asigno. Asigno el otro proceso, F. Luego voy con el proceso G. El proceso G ocupa 2. ¿Está vacío? No. 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 ¿Está vacío? Sí. ¿El siguiente está vacío? No. ¿Vacíos consecutivos? 1. Necesito 2. No me sirve. Continúo. ¿Está vacío? No. ¿Está vacío? No. ¿Está vacío? ¿Ven que es cansado? ¿Está vacío? No. ¿Está vacío? Llega hasta acá y hace esa comparación otra vez y lo puedo asignar aquí. O sea, la asignación de mapa de bit es fácil. Cuando ya la entendemos, es fácil. Es una operación lenta. Es demasiado lento estar comparando todos los mapas de bits. Obviamente, hay algoritmos que los vamos a ver más adelante. Además de poder usar un mapa de bits para mapear las unidades, podemos hacer uso de listas enlazadas, donde cada segmento simboliza un proceso o un hueco, indicando lo siguiente: distinguir entre proceso o hueco, la dirección en la que el hueco o el proceso inicia, la longitud del hueco o el proceso y un apuntador al nodo siguiente. Como los segmentos se encuentran ordenados, actualizar la información es simple. Y esto más, considerando que si no estamos en los extremos, cada segmento posee un segmento antes y un segmento después. Pero regresemos a esto. Yo no quiero hacerlo por mapa de bits, lo quiero hacer por listas enlazadas. Una lista enlazada, si ustedes se acuerdan, es una estructura de datos que puede crecer de manera dinámica, asigna memoria dinámicamente, y yo lo que tengo son nodos apuntando al nodo siguiente y los nodos son del mismo tipo. Entonces, veamos. Vean acá, este nodo de aquí está diciéndome si es un hueco o es un proceso. Esto es un proceso que empieza en la posición de memoria 0 y tiene una longitud de 5. Vean, 0, 1, 2, 3, 4. De 0 a 4 tengo 5 posiciones. Y eso es lo que me dice, eso es lo que estoy leyendo acá. Lo siguiente que yo tengo me está apuntando a un hueco que comienza en la posición 5 y tiene una longitud de 3. 5, 6, 7. Luego me apunta a un proceso que está en la posición 8 y tiene una longitud de 6, que apunta a un proceso diferente que empieza en el 14 y tiene una longitud de 4. Vean, ¿qué es? Si es proceso o es hueco, en dónde empiezo y cuál es la longitud. Pero solo en este pequeño fragmento, solo en esta pequeña imagen, en esta pequeña diapositiva, ya tenemos muchísima información para poder estimar. Vean cuántos bits hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filas, perdón, 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 40 bits. Aquí tengo 40 elementos. ¿Se acuerdan de aquella comparación? Está vacío, está lleno. Y aquí solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mientras aquí tengo 40 bits que comparar para poder asignar un proceso, aquí solo tengo 8. Díganme ustedes si no es más eficiente entonces la lista enlazada que el mapa de bits. Porque entonces me viene un proceso nuevo. Digamos que me viene el proceso y este proceso es F y este proceso mide 2. Entonces, comienzo. ¿Este es un hueco? ¿No? Entonces no me importa. Voy al siguiente nodo. ¿Este es un hueco? Sí. ¿Me cabe el proceso? Sí. Lo asigno. Y fin de la historia. No tengo que estar. ¿Está vacío? ¿Está vacío? ¿Está vacío? Sí está vacío y este también está. No. Aquí voy. Necesito huecos. Identifico un hueco y tiene la capacidad para meter el proceso. Eso es todo. La comparación es mucho menor. Como los segmentos se encuentran ordenados, actualizar la información es simple.
Y si consideramos que la lista está doblemente enlazada, que yo sé quién está adelante y quién está atrás, entonces, si hay huecos consecutivos, los podemos eliminar sin necesidad de compactar memoria. Mientras estamos haciendo la revisión, podríamos tener la función para eliminar esos huecos juntos, optimizando la actualización de la información. Vean, aquí tengo tres procesos, A, X y B. Antes de que termine X, está así. Los tres están llenos. Cuando termina el proceso X, aparece esto, que termina el proceso X y me queda un hueco. ¿Bien? Entonces yo tengo dos segmentos y tengo en medio un segmento vacío. ¿Qué pasa ahora si lo que yo tengo es AX y este proceso de acá, que no hay nada? Son dos procesos y un hueco. Se va a convertir en un proceso y mucho espacio vacío. Lo mismo esto, se convierte en muchos espacios vacíos y un proceso. Y aquí se convierte en esto. Si yo tengo un mapa de bits, acá tengo 3 y aquí tengo 3. Perfecto. Aquí tengo 3 y aquí tengo 3. Pero si yo tengo una lista enlazada, proceso que empieza en un lado y termina en otro, proceso que empieza en un lado y termina en otro, proceso que empieza en un lado y termina en otro, proceso, hueco, proceso. Pero cuando tengo dos huecos de manera consecutiva, en vez de decir, este hueco empieza en la posición X y dura 5 y el otro empieza en la posición Y y mide 6, como los dos son huecos, pues hombre, ¿para qué dividirlos? Tengo un solo proceso, que es un hueco, perdón, tengo un solo hueco que empieza aquí y dura 11. Entonces, las listas enlazadas varían en la longitud. No siempre voy a tener que comparar 8, no siempre voy a tener que comparar 9, pero los mapas de bits siempre tengo que comparar n cantidad de elementos. En este punto, me recuerdo lo de utilizar doblemente enlazadas. Que yo sepa quién es el siguiente, que yo sepa quién es mi proceso siguiente y también sepa quién es el que está antes. En todo momento yo puedo gestionar o compactar esos huecos. Regresando a mapa de bits, cuando los procesos y huecos se manejan mediante listas enlazadas, ocurre exactamente lo mismo. ¿De qué es esto de acá? O sea, esto aplica para mapa de bits y para listas enlazadas. Es necesario un algoritmo para poder asignar espacio a los procesos nuevos. Tenemos el primer ajuste. Se recorre la lista o el mapa de bits y en el primer hueco lo suficientemente grande se asigna un proceso. Esto puede crear dos segmentos y sobra espacio cuando usamos mapas de bits. Cuando usamos listas enlazadas. Si usamos mapas de bits, pues el tamaño es fijo. En la lista enlazada no. Y hay un ejemplo de eso para que lo veamos. Ese algoritmo es rápido porque no recorre toda la lista. O sea, yo comienzo y donde quepa, ahí lo meto. No tengo que recorrerla toda. El siguiente ajuste es una variación del primero, donde yo almaceno la última posición que yo asigné. ¿Para qué? Para no tener que regresar al elemento 0. Entonces, yo empiezo en el primer segmento. Es un proceso, un hueco, es un proceso. Luego es un hueco, ok. Si ahí viene un nuevo proceso, yo tendría que regresar desde el principio y comenzar a verlos todos. Pero en el siguiente ajuste, si yo ya asigné uno, ese se convierte en mi nuevo punto de partida. Y cuando yo digo a asignar un nuevo proceso, lo asigno desde ese instante. El mejor ajuste recorre toda la lista. O sea, él no está viendo si puedo o no puedo entrar. Recorro toda la lista porque lo que estoy viendo son la cantidad de espacios disponibles. Si entra un nuevo proceso, pues en el mejor ajuste y ahí lo hace. Sí, no está tanto verificando los huecos ni nada, sino que está verificando ya de un solo si va a caber o no va a caber. Ojo, no es que si hay 3, utilizo 2 y me queda un nuevo hueco. No, es que estoy buscando un espacio donde la cantidad de huecos sea exactamente igual a la cantidad de espacios que yo necesito. Entonces aquí, en esta figura de acá, digamos que yo necesito un nuevo proceso F que mide 2.
El primer ajuste lo metería acá, ¿ok? El siguiente, pues también lo metería acá. El mejor ajuste pasa por aquí y no considera esto. ¿Por qué? Porque yo necesito 2 y este tiene 3. Entonces, este que tiene 2, aquí lo viene a meter. Y en eso consiste ese algoritmo. Vean, ya hemos visto 3. Peor ajuste trata de corregir el desperdicio de memoria. Entonces, en vez de elegir el hueco más pequeño, o sea, el que sea del tamaño adecuado, elijo el más grande. Elijo el más grande y corto ese hueco y me van creando huecos cada vez más pequeños. Agarro el bloque más grande porque si yo utilizo de ahí, el proceso agarra lo que necesita y luego yo ya tengo el montón de hueco vacío y ese hueco después lo voy fragmentando. Ya podemos notar entonces que los mapas de bits no pueden funcionar con todos estos algoritmos. Si yo pudiera hacer el siguiente ajuste, que es yo empiezo a buscar y almaceno el bit donde me quedé para empezar a buscar desde ahí. Lo mejor ajuste y peor ajuste son completamente ineficientes porque yo siempre tengo que estar viendo que sean bloques consecutivos. Entonces, lo mejor que puedo hacer, siempre un primer ajuste con mapas de bits. La ventaja de usar listas doblemente enlazadas consiste en mejorar el proceso usando 2 listas en lugar de una. Ok, una cosa es listas doblemente enlazadas y otra cosa es usar 2 listas. En este caso, vamos a usar 2 listas. Una lista para almacenar procesos y una lista para almacenar huecos. De esta forma, si yo necesito asignar un proceso, no tengo por qué estar revisando los procesos, sino que solo reviso los huecos. ¿Ok? Si ordenamos la lista de huecos por tamaños, esto se optimiza aún más. Veamos, si yo tengo esta parte de aquí, es una sola lista. Ustedes pueden ver que es una sola lista donde están mezclados los procesos y los huecos. Si yo quiero usar 2 listas, voy a tener una lista de procesos. Entonces, yo aquí tendría el proceso que empieza en la posición 0, termina en la posición 5 y apunta al proceso que empieza en la posición 8, tiene una longitud de 6 y apunta al proceso que empieza en la posición 14, tiene una longitud de 4. En primer lugar, me ahorro memoria, porque ya no tengo que decir si es proceso o es hueco. Todo lo que esté en la lista de procesos son procesos. Luego yo tengo los huecos. Voy a tener una lista enlazada solo de huecos, donde el primero empieza en la posición 5 y luego sigue a la posición 3. El siguiente hueco disponible está hasta la posición 18. Entonces vean, y tiene una longitud de 2. En el primer ajuste, siguiente ajuste o demás, si yo solo estoy usando una lista enlazada, yo digo, comparo este, luego comparo este, luego comparo este. Pero si yo lo divido en procesos y huecos, ¿por qué tengo que comparar donde ya hay un proceso? Si eso no me sirve, lo que a mí me sirve son los huecos. Entonces, en vez de poder revisar 1, 2, 3, 4 nodos para llegar aquí, solo reviso uno. ¿Por qué? Porque solo me interesan los huecos. Entonces yo optimizo mi código porque tengo una lista que yo reviso donde hay procesos que cuando terminen se van a convertir en huecos. Y luego, si la unidad donde empieza más la cantidad de memoria que ocupa es exactamente igual al lugar donde empieza el siguiente nodo, esto lo puedo compactar en uno solo si son consecutivos. O sea, si son exactamente consecutivos. Permítanme, voy a pausar esto. Lo lamento. Sorry. Estoy en casa y tengo silenciado el celular, pero no el teléfono fijo. Bien, sí, tengo teléfono fijo. Soy un anticuado, lo sé. Bueno, sigamos por acá. Al usar listas para procesos y huecos, ahorramos espacio, porque ya no tenemos que usar un espacio del segmento para identificarlo, lo que yo les mencionaba. Si consideramos listas separadas, podríamos utilizar un quinto algoritmo llamado ajuste rápido. ¿Por qué? Porque así como yo tengo una lista de procesos,
puedo tener una lista de huecos que miden 1, de huecos que miden 2, de huecos que miden 3, de huecos que miden 4, de huecos que miden más de 4. Entonces, cuando llegue un proceso, ¿cuántos espacios ocupas? 4. En vez de buscar todos los huecos, le asigno el primer nodo de la lista de huecos de 4. Entonces, eso es un ajuste sumamente rápido. Acuérdense, las comparaciones son más rápidas para el procesador que las sumas y otras operaciones. Sí tenemos, si no tenemos los chips para ello. Si al terminar un proceso no se realiza una fusión, la memoria se fragmenta rápidamente en muchos huecos. Entonces, no cabría ningún proceso. Porque si yo comienzo a usar los huecos o los tengo separados en diferentes tamaños y se me acaba, por ejemplo, el hueco 3, tendría que utilizar uno del hueco 4. Pero ¿cómo es posible que se me acaben? Porque no has liberado memoria, pero si ya la liberé, en fin, eso se complica muchísimo. Entonces, siempre es necesario una compactación de memoria. Y eso, por favor, que sea el último recurso al que nosotros vayamos a apelar. ¿Qué pasa con la memoria virtual? Bien. Si ustedes recuerdan, esto es contenido de taller. Esto es contenido de taller. Yo tengo mi memoria física, yo tengo mi procesador y yo tengo mi memoria RAM, mi memoria principal. Cuando la memoria RAM se acaba, ¿sí? Porque la memoria RAM se acaba, ya no puedo yo estar metiendo procesos en memoria principal. Tendría que eliminar procesos de aquí para poder cargar nuevos procesos. Entonces, no hay paralelismo y hay programas que no podrían correr. Sin embargo, el almacenamiento secundario es más grande. Digamos que yo tengo un disco, como les mencionaba, de 1 tera. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro una porción de este disco y lo convierto en memoria virtual. Es memoria RAM que no es memoria RAM. Es espacio en disco duro que estoy utilizando como memoria RAM. ¿Qué es lo que yo sacrifico con esto? Pues tengo que pagar tiempo. El tiempo en estar moviendo la información de los procesos de aquí a la memoria RAM. Vamos, ya hay un tiempo. Pasar de acá a los registros del procesador. Pero es que si mi memoria es insuficiente, hago espacio del disco. Ocupa mucha memoria RAM y tiene poca memoria física, aumente la memoria virtual y va a poder ejecutar lo que usted quiera. Si su procesador es muy bueno, pues enhorabuena. Pueda que usted ni siquiera note la diferencia en cuanto a tiempo. Si su procesador es malo o tiene menos de 2 núcleos o 2 núcleos o menos, pues sí, de verdad que lo va a ver. De verdad que va a haber ese problema. Las limitaciones de memoria principal llevaron al estudio de técnicas para optimizar el intercambio entre procesos de disco duro y memoria RAM, concluyendo en una técnica denominada memoria virtual. La memoria virtual asigna a cada programa un espacio de direcciones divididos en 2. Una la llamamos páginas, donde la página es un rango continuo de direcciones, y otras denominadas marcos. Las páginas se asocian a la memoria física. O sea, la memoria está asignada. Yo digo, necesito 1 mega, pues voy a necesitar 1 mega. Ahora, que ese mega esté en RAM o esté en disco duro, es otra historia. Las páginas se asocian a memoria física, pero no todas tienen por qué estar en RAM para poder ejecutarse. ¿Ok? Si el programa hace referencia a un espacio de direcciones en memoria física, pues se la asocia al instante y se procesa. Pero si no lo tengo cargado en el espacio de direcciones, se genera una interrupción y voy al disco a buscar eso y para cargarlo en la memoria RAM. A veces ustedes descargan juegos y le dice, el juego mide tanto y necesita tanto espacio libre después de instalarlo. ¿Por qué? Porque lo utiliza como memoria RAM. Descomprime ahí las texturas y está utilizando las variables de entorno y todo lo demás. Cuando el procesador requiere procesos, lo solicita mediante direcciones virtuales. Recordemos que cada programa tiene su propio espacio de direcciones. Esta petición viaja a la unidad de administración de memoria que decodifica
estas peticiones, estas direcciones virtuales, y las reparticiona a espacios físicos de memoria. El espacio de direcciones virtuales se divide en unidades de tamaño fijo llamadas páginas, y las unidades correspondientes en memoria fija se llaman marcos de página. Es necesario recordar que la transferencia de RAM a disco siempre es en páginas completas. Yo tengo un programa y digamos que mi programa requiere 50 páginas, pero mi memoria RAM es limitada. En memoria RAM solo tengo 8 páginas que puedan caber. Entonces lo que yo hago es que convierto esa capacidad en marcos de página o lugares donde voy a meter páginas. Mi memoria RAM ahora tiene marcos. Tengo 8 marcos de página. Si mi programa necesitaba 50 páginas, yo solo puedo tener a lo más 8 páginas cargadas en los marcos de página. Si yo necesito algo que no esté en ninguna de esas páginas, tengo que quitar una página de memoria RAM y tengo que meter una de las páginas que estaba en el disco. Y eso es a lo que se refiere esto. Mis programas los divido en páginas y esas páginas las divido entre las partes del programa, las páginas del programa que están en memoria principal y las páginas del programa que están en el disco. Todas son páginas. Unas están en marcos y las otras están en disco. Vamos, tengo un paquete aquí de la CPU, y necesito algo de memoria. Entonces, a través del MMU, envío la dirección, la agarro y la regreso. La figura 6, es esta figura de acá, podemos apreciar cómo un espacio de direcciones virtuales, 8 páginas se encuentran cargadas en memoria física. Con ayuda de un bit de presente ausente, se indica si una página se encuentra dentro de un marco de página. Cuando se requiere información, la MMU, acuérdense que MMU es unidad de administración de memoria, traduce la dirección virtual a física y hace uso del bit para ver si no está o si está. Y si en caso de no estar, hacemos un trap, acuérdense del trap, entramos a modo kernel, llamado por fallo de página, que indica que la página menos usada en los marcos debe liberar marco para traer la página correspondiente. Y así poder seguir con el procesamiento, teniendo ya en el marco la página que yo requiero. Estos son espacios de direcciones virtuales. Yo cargo un programa, y este programa necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este programa necesita 16 páginas. Todas van a estar en algún lado, de manera física. Unas en RAM, otras en disco, o todas en RAM, si caben, o todas en disco. Pero, como yo no sé dónde están, yo las denomino páginas virtuales. Entonces yo tengo 16 páginas. Este es mi proceso. Esta es mi memoria RAM. Y mi memoria RAM solo tiene 8 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vean, yo no puedo meter las 16 páginas aquí. No me caben. Entonces yo digo, esta página de acá está en este marco. Esta página de acá está en este marco. Esta página de acá está en este marco. Vean, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 0 a 8. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito algo que está en la página virtual 3? En la página virtual 3, yo apunto a un espacio de dirección física 6. Ok, pero está en el marco de página. Lo que yo necesito de mi página 3, lo estoy almacenando en el marco 6. Pero ¿qué pasa si yo necesito algo del marco de página 15, de 0 a 15? ¿Qué pasa si yo necesito algo de acá? Pues tengo un bit, ¿está o no está? Y me fijo que no está. Esto no está en memoria RAM. Entonces, yo tengo que buscar de entre estos 8, el que no se está usando, digamos que no se está usando lo libero y me llevo esta página para este marco y este se convierte ahora en el marco 2. Eso es paginamiento. Divido mi memoria en marcos. Que vean, estos marcos podrían ser bien las listas enlazadas o los mapas de bits. Y luego aquí yo tengo las páginas virtuales
que son los mismos segmentos. Si son mapa de bits, pues corresponden a los segmentos que yo he dividido en la memoria. Se convierten a listas enlazadas, pues podría ser cualquier cosa, huecos o un solo proceso, un solo bloque grandote, no sé. Pero vean, así funciona. Yo tengo de nuevo marcos limitados y páginas virtuales virtualmente infinitos, ¿no? Lo que tenga espacio en disco. El bit de presente ausente, así como la información sobre la página, se encuentra en memoria principal. Se localiza en una tabla de páginas en el MMU y en la figura 7, que es esta figura de acá. Vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza la traducción de direcciones. Para eso, considere lo siguiente. Las direcciones virtuales están conformadas por 16 bits, una secuencia de 16 unos o ceros. Los primeros 4 bits se utilizan para indicar el número de página. 1111 es 16 en decimal. O sea, yo tengo 4 bits, tengo 16 páginas. Tengo 5 bits, tengo 32 páginas. Tengo 6 bits, ustedes ya saben esto, 2 a la n. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 4 bits, yo tengo disponibles 16 páginas. Los restantes 12 bits representan los espacios de memoria disponibles. Si en cada espacio yo puedo tener una memoria, puedo tener una variable, por decir algo, yo tengo 4096 direcciones disponibles. Entonces yo aquí puedo tener 4096 variables. Es solo un ejemplo. Recordemos que las variables tienen diferente tamaño, entonces ocupan diferentes espacios de direcciones. Bien. Estos desplazamientos corresponden a una ubicación en el espacio de direcciones de cada programa. La tabla de direcciones posee tantas 16 páginas porque solo tenemos 4 bits. Solo definimos 4 bits, solo tenemos 16 marcos. Cada fila de la tabla de direcciones almacena 4 bits. 3 representan el marco de la memoria física y 1 ausente o presente. Aquí pónganle pausa, saquen un print de pantalla, guárdenlo, luego guardan luego vamos a ir analizando esto. Entonces, si tengo para direcciones 12 bits, significa que cada página puede albergar 4096 direcciones. Como ya vimos, los 3 bits representan el marco, entonces la base, ¿se acuerdan de base y límite? Donde comenzará mi asignación de memoria, lo que sirve para desplazarme 4096 direcciones. 4096, desde la siguiente sería de 4097 más 4096. Y así voy sacando las bases y los límites. En el ejemplo de la figura, nosotros ocupamos movernos a la posición 4 del espacio de memoria de un programa. Digamos que yo estoy haciendo operaciones aritméticas, tengo número 1, número 2, número 3, número 4, o estoy haciendo cálculo de promedios o no sé, y yo necesito la cuarta variable de mi programa. Entonces necesito moverme a la cuarta posición del espacio del programa. Entonces, la solicitud de la unidad de gestión de memoria sabe que ese programa tiene asignada la página 2. En la página 2 corroboramos que se haya cargado, ¿bien? Y si la tenemos, lo realizamos. Usamos los 3 bits que corresponden y ahora la petición que se hacía en 8196 se traduce en 24.580. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué es esto? Ustedes tienen procesos. Cada proceso tiene sus propias direcciones. Yo se los decía. Este proceso tiene 4 variables. Digamos que son 4. Pero para este proceso, la variable 1 está en la posición 1. La variable 2 está en la posición 2. La variable 3 en la 3 y la 4 en la 4. Para este proceso también. Este proceso tiene 4 variables y según él, ese valor está almacenada en la posición 4. Si yo comienzo a dividir en bloques de 4096, ¿ok? Bloques de 4096, ustedes saquen la cuenta y ustedes dicen, ok, 4096, 4096, 2 y 6 son 12, 2 por 9, 18 y 1, 9. El siguiente empieza en 8192. O sea, de la posición 0 a la 4096, ¿ok? Yo lo asigno a un solo programa. Entonces, para este sí, el 0 es 0, el 1 es 1, el 2 es 2.
El siguiente empezaría de la 4097 a la 8192. No, perdón, este ya está 4095. Son 4096 direcciones. Este llega a la 4095. Perdón, el cero cuenta. Acuérdense de eso. La siguiente empieza de la 4096 a la 8191. O sea, solo sumen 4096 por 2. ¿Cuántas caben? Y ahí asigno las siguientes 4000 direcciones del siguiente proceso. Luego, el siguiente proceso iría de la 8192 a 4092 direcciones más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mientras para este, la posición 1 es la posición 1 realmente, para este de acá, la posición 1 es la 4097. Entonces, si yo estoy en el tercer bloque y yo necesito la cuarta variable, yo tendría que irme a la posición 8196 de memoria. Pero yo no sé dónde queda. Cuando yo hago todo este relajo, resulta que la posición 8196 en realidad está en la posición 24580. Veámoslo así. Yo aquí tengo dirección virtual entrante 8196. Este 8196 se obtiene calculando este desplazamiento en esta cantidad de páginas de acá. ¿Se acuerdan? 2 a la 0, 2 a la 1 en la segunda. Vean, estoy en la segunda, ya no estoy hablando de 4096. Estoy hablando de 8192 a 4096 más adelante. 6 y 2 son 8, por 9, 18. Estoy hablando entonces de la 8192 a la 12200 y algo. Es el segundo segmento. Si yo saco, que agarren una calculadora binaria, yo no sé quién ideó esto, pero yo quiero lo que estaba fumando, lo que estaba comiendo, lo que estaba bebiendo cuando lo hizo. Si ustedes se fijan, aquí estoy diciendo, andate a la variable 4, andate al espacio de direcciones 4 de la segunda página. Pero si yo este número, en vez de separarlo, lo tomo como un solo, me está diciendo, es una dirección virtual 8196. O sea, lo convierto a decimal, es 4. Lo convierto a decimal, es 2. Todo junto, lo convierto a decimal, es 8196. Entonces, aquí me está diciendo que está en la página virtual 2. ¿Ven? La página virtual es igual a 2. Se utiliza como índice. Entonces, vengo a buscar en las tablas ese 2. Y me está diciendo, en efecto, sí está, pero, corresponde a la dirección de memoria 110. Entonces, sustituyo estos 4 bits 0010 por estos 3 bits 110. Y el desplazamiento es el mismo. Este número, les sigo diciendo, andate a la variable en la posición 4, porque el programa cree que es la posición 4 de él. Pero cuando yo lo cargué en memoria, la dirección virtual que me entraba era 8196. La dirección física donde está esto es la 24580. Sigue siendo la variable 4 aquí, sigue siendo la variable 4. Yo digo variable pensando que cada variable corresponde a un espacio de direcciones. Sigue siendo el cuarto espacio de direcciones acá, el que está representado acá. Físicamente, estoy hablando del sector 24580 de mi memoria física, pero virtualmente estoy hablando de la 8196. Y eso es paginamiento. Eso es paginamiento. De la garganta. El propósito de la tabla de páginas es asociar páginas virtuales a marcos de página. Hablando en sentido matemático, la tabla de páginas es una función donde el número de páginas virtual es el argumento y el número de marco físico es el resultado. Este es el argumento, 0010 es el argumento, 110 es el resultado. Utilizando el resultado de esta función, el campo de la página virtual en una dirección virtual se puede reemplazar por un campo físico de página, formando así la dirección física. Existen muchos algoritmos para reemplazar páginas.
sea, ya vimos asignar memoria. Ya vimos asignar memoria. Ahora nos complicamos un poco. Ya no solo asigno memoria, sino que ahora tengo que reemplazar esos espacios que he asignado. En la figura 8, que es la siguiente, muestro un resumen de los mismos, resaltando el punto más importante de ellos. Para conocer su funcionamiento, váyase al libro. Eso es más cultura general que todo lo demás. Tenemos 8 algoritmos, el óptimo, el NRU, First Input, First Output, segunda oportunidad, el clock, el menos usado recientemente, el no usado frecuentemente, el envejecimiento, el conjunto de trabajo y el WS clock. Y luego los comentarios sobre cada uno. Léanlo, pero de verdad yo no voy a pedir que se los aprendan. Tamaños de página. El tamaño de la página es un parámetro que el sistema operativo puede elegir. De hecho, ustedes pueden cambiar los tamaños de marcos y las páginas en su configuración del sistema operativo, dependiendo de para qué van a usar su máquina. Si ustedes encuentran una disposición lo suficientemente adecuada para mejorar el rendimiento, su máquina va a ir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el espacio, ustedes pueden decir cuánta RAM quieren destinar, cuántos marcos de página, de cuánto va a ser la página. Para determinar el mejor tamaño de página es necesario analizar varios factores. Uno de ellos es la fragmentación interna. Acuérdense, si yo tengo mucha fragmentación interna, pues al final tengo problemas de asignación de memoria y tengo que compactar. Almacenemos, pensemos, tengo que almacenar. Si los tamaños de páginas son muy pequeños, disminuyo la fragmentación interna, pero aumento el tamaño de la tabla. Entonces tengo muchas páginas, tengo más páginas. Si el tamaño de la página es pequeño, voy a tener más páginas. Eso me va a requerir más páginas. Y como el acceso a disco es caro, transferir una página pequeña es igual que transferir una grande, porque usted dice, lo que está en la base y límite, entre base y límite, tráigalo para acá, sin importarme la longitud. Entonces, es relativamente similar mover una página pequeña que una grande, pero estar moviendo de disco a memoria principal es lo que cuesta. Por otro lado, una página muy grande me permite tener menos memoria en los marcos de página. Entonces me permite tener menos programas en memoria RAM. Y eso tengo que hacer que esté yendo y viniendo con mayor frecuencia. Si mis marcos de página son pequeños, me caben más procesos en RAM. Si son grandes, me caben menos. Pero ni lo uno ni lo otro. Aquí hay que ser como Thanos, hay que equilibrarse. Si los tamaños son muy pequeños o muy grandes, hay desventajas de rendimiento. Hay un cálculo matemático. P es igual a la raíz cuadrada de 2 por SE, donde S es el tamaño promedio de los procesos y E es el tamaño de la entrada de página. Para un S de 1 mega y un E de 8 bytes, el tamaño óptimo es 4 kilobytes. A medida que las memorias aumentan su tamaño, el tamaño de página tiende a crecer, pero no en forma lineal. Cuadruplicar el tamaño de la RAM rara vez duplica el tamaño de la página. Si yo tengo 4 GB de RAM, le meto 8, me voy a meter a la configuración y voy a aumentar de manera proporcional. No, la verdad es que aunque usted tenga más RAM, si el cálculo es automático, no va a haber mucha diferencia entre el tamaño de las páginas. Por eso es que hay personas que lo hacen automático porque lo hacen a su gusto. Les dejo algunos recursos de interés y déjenme dejar de grabar.